Comenzamos con el capítulo de hoy, que es la presentación de muestreo y conversión. Sabemos que el mundo que nos rodea es un mundo analógico eh, y que nosotros tenemos la capacidad de procesamiento digital. En algún momento, y estoy hablando de 40, 50 años atrás, existieron computadoras analógicas. Las computadoras analógicas, visto hoy en perspectiva, fueron un mal sueño, fueron una pesadilla, porque estaban compuestas por integradores y derivadores hechos con operacionales, y que uno los iba utilizando para lograr el- el- el objetivo que uno quería en una ecuación íntegro diferencial. Entonces, esas computadoras analógicas eran complejas, costosas, inestables porque estaban hechas con componentes resistores y capacitores que cambian de valor con el tiempo y con la temperatura. Entonces, eh, se encontró en la década del 70, de 1970, de que existía algo muy novedoso que se llamó microprocesador y que nos permitía hacer procesamiento de señales en forma digital, para lo cual había que llevar las señales de formato analógico a digital y luego de procesarlas en forma digital, convertirlas nuevamente, si fuera necesario, a formato analógico. Aparecieron entonces los conversores analógico a digital y digital a analógico, que en un principio eran componentes externos y con el paso del tiempo se fueron incorporando dentro del propio microprocesador barra microcontrolador, y hoy en día es obligatorio que todo microcontrolador tenga por lo menos un conversor analógico a digital. Para tratar de ingresar en el tema de los conversores, primero vamos a presentar, hacer un repaso de lo que ustedes vieron en las materias precedentes de análisis de señales y de procesamiento de señales. Entonces, esta primera parte es un repaso y luego vamos a ir enganchando en dos clases consecutivas con la parte de conversores. Entonces, arranquemos por cuál es el concepto de señal. Entonces, ¿qué es una señal? Una señal es una representación de una magnitud analógica, como puede ser la presión, la temperatura, ondas sonoras, digamos, todo lo que nos rodea, en definitiva, por ahora es mayoritariamente analógico. Supone de que esa función está representada por una función y que es algo medible. Entonces, para el ingeniero, y lo que voy a decir hay que tomarlo en el contexto que estoy diciendo, que quiero decirlo, lo que no se puede medir no existe. Ahora, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? ¿Que el amor no existe? No, lo que estoy diciendo es que para el ingeniero lo que está dentro del ámbito profesional tiene que ser medido. Hay otras instancias que exceden la parte profesional, como son los sentimientos, y que eso no admiten ser medidos. Pero nosotros entonces tenemos que pensar que nuestro mundo va a estar eh, rodeado de magnitudes mensurables. Entonces yo voy a poder medir la temperatura, voy a poder medir el nivel sonoro, voy a poder medir la frecuencia de una señal audible. Entonces, vamos a tener que pensar que las señales tienen que ser algo mensurable, medible. Entonces, estamos rodeados de señales analógicas. ¿Qué lo pretendemos? Adquirir los datos analógicos y convertirlos a digitales. Adquirir datos analógicos significa preprocesarlos adecuadamente para llegar a los niveles de tensión y también de limpieza en frecuencia, es decir, quitarles aquello que está rodeando la señal y que nos impide medirla apropiadamente. Por ejemplo, el zumbido inducido de 50 Hz
que está en todas las mediciones que hagamos nosotros en nuestro ámbito, en nuestro país, y eso significa adquirir los datos, preprocesarlos, convertirlos a digitales por medio de un conversor analógico a digital, y eso nos va a permitir a nosotros medirlos, filtrarlos, comprimirlos y expandirlos, porque si yo quiero transmitir una señal a distancia para procesarla, probablemente la tenga que comprimir por medio de algún tipo de compresión sin pérdidas, eventualmente de modularlas, si fueron moduladas con alguna técnica que nos permita a nosotros eh, eh, aprovechar mejor el rango de frecuencias que tenemos disponibles para transmitirla, y así sucesivamente. Y eventualmente volverlas al mundo analógico. Piensen ustedes dos cosas. Por ejemplo, imaginemos un control de temperaturas en un horno. Pensemos en un horno para hacer cerámicas, piezas de cerámica. Entonces es un horno eléctrico de alta potencia. ¿Cómo lo controlo ese horno eléctrico? Lo controlo midiendo la temperatura por medio de, por ejemplo, una termocupla. Si la termocupla es la unión de dos metales distintos que producen un potencial al estar a distinta temperatura, la que se llama la juntura caliente, que es la punta de la termocupla, de la juntura fría, que es el otro extremo en donde está el sistema de medición. Entonces la diferencia de temperaturas me produce una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial es proporcional por medio de una ecuación bastante compleja a la temperatura. Entonces yo puedo llegar a determinar la temperatura a través de la ecuación compleja, y esa ecuación compleja la tendría que incorporar como programa dentro del microcontrolador. O bien la otra alternativa es la de tener una tabla hecha con una termocupla patrón, llamémosla así, e ingresar con los milivoltios en esa tabla y ver que en la termocupla patrón esos milivoltios me representaban tantos grados. Entonces mido la temperatura por medio de algún tipo de transductor en el horno. Luego el proceso y veo si la temperatura que hay en el horno está por debajo o por encima del nivel que he marcado. En la práctica no se usa un nivel que he marcado, sino se utiliza una banda de histéresis que he marcado para evitar que esté prendiendo y apagando en forma permanente, porque aparte todos los procesos calóricos tienen inercia. Desde el momento en el cual yo apago el calefactor del horno eléctrico, la temperatura sigue aumentando un poquito porque hay transferencia de calor todavía del resistor, que está caliente. El resistor no pasa a temperatura ambiente en forma instantánea, sino que sigue proveyendo una cierta cantidad de calor durante un tiempo. Entonces se marca un nivel de histéresis entre valor mínimo, que tiene un valor mínimo y un valor máximo. Entonces cuando llega al valor mínimo la temperatura, se corta el calefactor, y eventualmente si la temperatura siga subiendo y llega al valor máximo, se activará, por ejemplo, algún tipo de ventilador para garantizar que no se supere ese valor máximo. Entonces se tiene un cierto rango de temperaturas de histéresis, y lo que voy a pretender yo es estar en ese rango intermedio en forma permanente. Entonces cuando la temperatura desciende porque se va enfriando el horno y llega al valor mínimo, se vuelve a encender por un cierto tiempo, y cuando se está logrando el rango de temperaturas en el cual quiero trabajar, eh, produzco el corte o la activación del ventilador. Aquí hay dos formas de ver el tema. Yo mido la temperatura, calculo la temperatura dentro del horno, calculo la diferencia frente al valor que yo quiero obtener adentro del horno, y ahí tengo dos opciones. La primera es
conecto a lo bruto un calefactor. Es decir, sería un sistema de control on-off. Prendo el calefactor. O bien, la otra alternativa, que es un poco más sofisticada y más efectiva, aprovechando mejor la energía, es utilizar algún conversor digital analógico que le aplique al calefactor una corriente que sea proporcional a la diferencia de temperaturas que hay entre el valor deseado y el valor real. Entonces, al principio, la corriente, al principio significa cuando enciendo el horno, la corriente que aplico va a ser importante, y a medida que me voy aproximando al valor de referencia, al valor que quiero obtener, la corriente va disminuyendo para ingresar en forma suave a la banda de histéresis que habíamos mencionado anteriormente. De esta forma, entonces, logramos un sistema que sea proporcional y el objetivo es mejor. Fíjense que acá tenemos entonces las dos alternativas. Tenemos el conversor analógico digital, el procesamiento digital que dice cuánto, cuánto falta entre la temperatura que quiero obtener y la temperatura real, y luego está la forma de manejar la salida de nuestro microcontrolador, prendiendo a lo bestia el calefactor o aplicándole al calefactor una corriente que sea proporcional a la diferencia entre el valor medido y el valor real. Entonces, es lo que llamamos nosotros acá, eventualmente volverlos al mundo analógico. Eventualmente significa que en una de esas quiero un sistema económico burdo en el cual simplemente le coloco un relé y ese relé prende el calefactor y apaga el calefactor. No me preocupa tener niveles de ajuste, niveles de precisión importantes, sino quiero entrar en la zona de operación y listo, punto. Entonces, en ese caso, trabajo directamente con magnitudes analógicas, con magnitudes digitales, eh, para de esa manera eh, hacer un sistema económico. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Digitalizar, convertir una magnitud analógica en una magnitud digital. Para eso se requiere tomar muestras de la señal a intervalos fijos. Por ejemplo, tomar muestras significa habilitar durante un cierto tiempo el pasaje de la señal. Supóngase que lo que nosotros queremos medir es esta señal, entonces vamos tomando, en este caso, 7 muestras, y esas muestras las convertimos a digitales, y de esa manera vamos determinando el valor en cada uno de esos instantes de la señal. Se supone que este número de 7 muestras es acorde con los planteos. Ese número de 7 no es tomado al azar, sino que depende del tipo de requerimientos que nos genere nuestro proyecto. Entonces, digitalizar significa convertir una señal analógica a un formato digital. Esto está sacado, estas imágenes que ustedes van a ver ahora están sacadas de un libro que estamos proponiendo nosotros como bibliografía. Es un libro muy completo que abarca todo lo que ustedes se puedan imaginar. Es un libro en formato digital, libre, que tiene una gran cantidad de años, pero los conceptos siguen siendo absolutamente vigentes. Entonces acá tenemos una magnitud analógica, una señal analógica, que es la original, y nosotros queremos llegar a convertirla en una señal digitalizada, en la cual, por empezar, vemos que se producen saltos. Si no tenemos la variación continua que teníamos en la señal original, sino que se producen saltos. Se puede tener que hacer algún redondeo con algún tipo de criterio. Redondear significa ir a comprar al supermercado chino con el dinero y pagar con el dinero exacto, y siempre va a tener que hacerse un redondeo de acuerdo con la menor moneda disponible. Bueno, eso
nos conlleva la digitalización, lo cual evidentemente la señal digitalizada no es igual a la señal analógica. La diferencia entre ambas será producirá un error que se llamará error de cuantización o error de redondeo. Eh, Digitalizamos una señal para que sea procesada por nuestro microcontrolador eh, y que em, no se pierde la ventaja que tiene el procesamiento con un microcontrolador, eh, es que cuando yo transmito la información no voy perdiendo, em, no voy perdiendo información a medida que voy retransmitiéndola, multiplicándola. Es lo mismo que hacer una fotocopia de fotocopia de fotocopia y bueno, evidentemente al tercer nivel de fotocopia la calidad de la imagen pierde. Eso es una magnitud analógica. Ahora yo escucho un CD hoy, lo escucho mañana, lo escucho pasado, y no es como con los discos tradicionales, los discos de vinilo, que con el paso del tiempo y el uso se van desgastando y van perdiendo la calidad. Bueno, en el caso del formato digital, eso no sucede. Yo puedo retransmitir una voz digitalizada a lo largo de distintas repetidores, a lo largo de miles de kilómetros, que la calidad de la señal de la voz no se pierde. Eh, Hay dos eh, características fundamentales en una digitalización: la frecuencia de muestreo o sampling rate y el número de bits. El número de bits me da la resolución. Entonces, aquel que tenga ganas de jugar en la placa de audio de su computadora, uno puede llegar a programarla como para que, por ejemplo, adquiera datos a 16 bits de resolución, a 12 bits, a 10 bits o a 8 bits. Es decir, si uno se pone a juguetear, puede hacerlo. Y ustedes verán cómo a medida que disminuimos la calidad de bits, nos vamos pareciendo cada vez más a Robocop en la voz. Se va perdiendo timbre, se va perdiendo debido a que no estamos reproduciendo la totalidad del rango de frecuencias de la voz humana. Entonces la voz va resultando cada vez más metálica y cada vez más parecida a los sintetizadores del siglo pasado. Y la frecuencia de muestreo va a estar dada por Shannon-Nyquist, es decir, por el teorema de Shannon y por el criterio de Nyquist, de acuerdo con la frecuencia de la máxima señal que tengamos que reproducir. Eso lo vamos a presentar en unos minutos. Entonces, ¿qué es el muestreo? Muestreo para nosotros es lo que en inglés es el término sampling, y significa tomar muestras a intervalos regulares de tiempo. ¿Qué significa tomar muestras? Bueno, nosotros vamos a tomar muestras con una velocidad de muestreo y con una resolución apropiada para poder reconstruir a posteriori la señal original. Entonces, esto está apoyado en lo que se llama el teorema de muestreo, y que es la compuerta, el punto de vínculo entre el mundo analógico tradicional, las señales continuas, y el mundo discreto, porque nosotros vamos a trabajar con señales discretas en su rango de frecuencias y en rango de amplitudes. Entonces lo que hacemos es tener una señal, la senoidal que aparece aquí en azul, y vamos a ir tomando muestras que son las que aparecen aquí en rojo. ¿Cómo hacemos el muestreo? Bueno, primero muestreamos y después cuantizamos, es decir, le damos valor. Con esto lo que hacemos es pasar del mundo temporal analógico al mundo discreto en el cual nos vamos a manejar en nuestro microcontrolador. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar la señal por un tren de pulsos unitario.
Tren de pulsos unitario quiere significar que no es un impulso de los de teoría de circuitos, no es un delta de Dirac, sino que es un impulso que tiene amplitud 1. Así que es una señal de muy corta duración que lo que hace es cerrar un interruptor que nos carga un capacitor y después lo tenemos hasta que se vuelva a cerrar el- el- el interruptor, se va a mantener el valor de la señal eh, en el capacitor y la podemos convertir con tranquilidad. Entonces se va a utilizar un circuito de muestreo y de retención. Se lo llama habitualmente sample and hold. Vamos a verlo enseguida. Entonces tenemos la señal analógica tradicional, tenemos el pulso por el cual multiplicamos, tenemos el conjunto de impulsos de amplitud unitaria, y entonces al multiplicar esta señal analógica por el tren de pulsos unitarios me queda esto que más o menos representa la señal original, analógica original. Y luego esto lo llevamos, lo retenemos diciendo que entre este valor y este valor lo que tenemos es este salto que vemos acá. Es decir, no hacemos que el resultado vuelva a cero, sino que vamos uniendo los puntos como si fuera ese juego que hacíamos de chico de unir los puntos que están numerados para reconstituir una figura. Eh, no sabemos qué es lo que pasa con la señal en el medio de dos pulsos. Es decir, lo que pasa entre este valor y este valor no tengo idea. Entonces lo que hago es hacer una aproximación. Fíjense que eh, si lo vemos fríamente, esto que estamos teniendo aquí nosotros tiene poco que ver con la señal original. Tiene una forma, pero no es. Entonces, acá saco dos conclusiones importantes. En primer lugar, que me convendría, en principio, que la separación entre los pulsos fuera la menor posible. Y por otro lado, que los saltos fueran de la menor amplitud posible, es decir, aumentar la frecuencia de muestreo y aumentar la resolución del conversor. Esos serían los dos ideales para tratar de reconstituir de la mejor manera la señal original. Em, entonces, tenemos que tener en cuenta que el intervalo de muestreo sea lo suficientemente rápido para capturar toda la información de la señal, es decir, que el intervalo de muestreo va a estar eh, determinado por la máxima frecuencia de señal que nosotros tengamos que representar, es decir, los detalles, es decir, las variaciones sutiles en la señal analógica están dadas por las frecuencias altas. Entonces, para poder reproducir adecuadamente los detalles, voy a tener que respetar, dejar pasar las frecuencias altas para que de esa manera pueda reconstituir apropiadamente la señal en el mundo digital. Eh, entonces, voy a tener que fijar la frecuencia de muestreo de acuerdo con la máxima frecuencia de señal que yo quiera dejar pasar. Y a su vez, eso va a estar fijado por el teorema de Shannon, y a su vez la cuantización va a pretender representar de la mejor manera posible las magnitudes analógicas, por lo tanto, el paso, el salto, va a tener que ser el menor posible. Entonces yo diría que quiero tener un conversor analógico a digital que me dé un resultado digital de 400 bits. Y voy a tener un detalle, pero obtener un conversor analógico a digital de más de 12 bits es muy complicado hoy en día y costoso. Con lo cual, en los sistemas económicos se fija, de hecho, por razones prácticas, la conversión en 12 bits, típica.
eh, la cuantización significa que vamos a tener que redondear. El ejemplo de cuando voy al supermercado. Voy al supermercado y hago una compra. Entonces, la compra es, digamos, suma en la caja registradora y me da 18,23. Digo, la pucha, no existe moneda de 1 centavo para poder pagar 23. Entonces tengo que redondear de acuerdo a la moneda más chica que yo tenga. Entonces, la moneda más chica que yo tenga hoy en día, si no me equivoco, es la de 5 centavos. Entonces yo tendré que redondear a 18,20 o 18,25. Y ahí se va a producir un redondeo, un error por redondeo. Entonces, supongamos 18,23 está más cerca de 18,25. Bueno, yo pago 18,25. El error de redondeo me da de -2. ¿Por qué? Error es valor medido menos valor verdadero. Perdón, sería de +2, no, -2, +2. Valor medido sería 18,25, valor verdadero 18,23. La diferencia entre ambos me da +2. He cometido un error de +2. Mañana voy a hacer otra compra y me sale 23,46. Entonces, por el redondeo, voy a pagar 23,45, porque es la moneda más chica que tengo, la de 5 centavos. Entonces, ahí el error va a ser valor medido 23,45 menos valor verdadero 23,46. Entonces, ahí el error de redondeo va a ser de -1. Con lo cual, estamos introduciendo de esta manera, por el redondeo, el error de cuantización. Nuestro sistema digital va a tener que redondear. No va a poder representar el valor exacto porque requeriría una infinita cantidad de bits. Con lo cual, el error de cuantización es un error por redondeo. Vamos a presentar el conversor analógico a digital como resultado de la necesidad de tener algún mecanismo que nos permita llevar magnitudes analógicas al mundo digital. Entonces, tenemos la señal muestreada y que paseó por el circuito de retención, y esto nos va a llevar a una señal digitalizada, y acá tenemos bits. Hasta acá era una magnitud que estaba cargando un capacitor, y acá, después del conversor analógico a digital, tenemos bits, con todo el tema del redondeo que mencionamos recién. Entonces, la cantidad de valores discretos que pueda llegar a representar me va a dar, también se lo llama granularidad, como de grano, es decir, de tamaño de grano, de la menor partícula que puedo llegar a representar. Entonces, este me va a permitir, de alguna manera, ajustar la magnitud digital a la magnitud analógica, de acuerdo con el grano fino que yo pueda llegar a obtener. Es decir, equivalente a lo que es la cantidad de píxel que yo pueda llegar a tener en mi cámara fotográfica. Si tengo una cámara de pocos píxeles, me van a aparecer cuadraditos para representar cada punto de la pantalla. Ahora, si tengo una mayor resolución, esos cuadraditos ya van a ser puntitos cada vez más pequeños, hasta llegar al punto de lo que los amigos de Apple llamaron Retina Display, es decir, que tiene la resolución suficiente para satisfacer nuestra retina. Es decir, que una mayor resolución no se justificaría porque la retina de nuestro ojo no alcanza a distinguir esa mayor resolución. Ahora, si es una resolución pobre, me van a aparecer cuadrados grandes, con lo cual no voy a poder representar la señal original. Entonces, todo esto, la calidad de la señal que yo vaya a poder reproducir va a estar dado por la cantidad de bits que voy a utilizar para la cuantización. Entonces, tengo que llegar a un punto de equilibrio entre la complejidad y costo del circuito que voy a
producir con la posibilidad de representar apropiadamente las pequeñas variaciones en la señal. Entonces tenemos señal analógica, muestreo y luego cuantización. Señal analógica, muestreo y cuantización. Señal analógica, muestreo y cuantización. Y ahí tenemos la señal digital que la vamos a procesar como se nos antoje. El teorema de muestreo, que nos vincula la velocidad de muestreo mínima con la máxima frecuencia de señal que tengo que representar. Porque de esa manera voy a poder reproducir, si satisfago los criterios que vamos a mencionar enseguida, que ustedes ya conocen, vamos a poder reproducir apropiadamente después la señal digitalizada. Entonces, si tenemos una señal de 2,5 kHz, la máxima frecuencia de señal que voy a tener, con 8 kHz satisfago los requerimientos y puedo reconstituir la señal. Pero 8 kHz es un valor aparentemente tirado al azar. Tiene que hacerse con algún criterio. Entonces, vamos a tener con la señal adecuadamente muestreada, después la procesamos y después le vamos a colocar un filtro pasabajos. Y si hemos tomado la cantidad de muestras por unidad de tiempo necesaria, voy a poder reconstituir apropiadamente la señal analógica. Entonces, este filtro pasabajos es el circuito de postprocesamiento que nos aparece en el mundo, para pasar del mundo digital al mundo analógico y reconstituir la señal analógica, de manera que me va a permitir unir los puntos que tengo de la señal digital procesada para reconstituir una señal analógica si fuera necesario. Entonces, ¿cuántas muestras por segundo tengo que tomar? Entonces, un criterio sería el mayor posible. Bueno, el mayor posible no es algo cuantificable. Nosotros dijimos que los ingenieros necesitamos hablar de números. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de muestreo? Si el teorema de muestreo, teorema de Nyquist, o criterio de Shannon también, o Shannon-Nyquist, nos dice que para muestrear una señal de X Hz requiere por lo menos tener una cantidad de muestras de 2 veces la cantidad de la frecuencia máxima que voy a tener que representar. Entonces, por ejemplo, eso es la cantidad de muestras mínima para poder reconstituir. Ahora bien, se suele tomar un pequeño margen. Entonces, el oído humano, sobre todo el de los jóvenes, ya con los grandes vamos perdiendo rango de frecuencias, la frecuencia máxima que puede detectar un oído es de 20 kHz. Con lo cual, de acuerdo con el teorema de Shannon, tendríamos que tomar 40.000 muestras por segundo. En la práctica se toma un pequeño margen, o de 10 o de 20%, de manera que tomemos 44 o 48 kilomuestras por segundo. Y ese es un criterio válido para poder después reconstruir apropiadamente la señal original. Si yo fijo la frecuencia máxima de la señal analógica que quiero procesar, determino cuál es la cantidad de muestras por unidad de tiempo que tengo que tomar. Al revés, si yo tengo determinada la cantidad de muestras que voy a tomar, determino la frecuencia de Nyquist, es decir, la frecuencia máxima de señal que puedo llegar a utilizar. Esto es la mayor frecuencia que puede llegar a ser digitalizada en una señal. En la práctica, lo que se hace es pasar la señal analógica por un filtro pasabajos de manera de eliminar todas las frecuencias que están por encima de la frecuencia de Nyquist. Entonces, por ejemplo, si yo quiero muestrear
magnitudes de audio, señales de audio, voy a poner un filtro pasabajos que atenúe fuertemente por encima de 20 kHz. ¿Por qué decimos de que vamos a pasar la señal de audio por un filtro pasabajos? Porque supónganse ustedes que arranca un motor eléctrico o que arranca un tubo fluorescente de los viejos que tenía arrancador con chispa, con contacto. Eso produce ruidos electromagnéticos que en general, lo que sean chispas, tienen una componentes de alta frecuencia muy grande. Es decir, que alguien prende un motor o alguien arranca un tubo fluorescente y me puede llegar a superponer con la señal de audio que yo quiero procesar ruido. Entonces, si no le coloco ese filtro pasabajos, me va a aparecer esas señales de ruido, por ejemplo, en 30 kHz. Pero 30 kHz no me respeta el criterio de Nyquist, no voy a tomar 2 muestras por cada ciclo de esa señal de 20 kHz y por lo tanto me va a generar errores, que vamos a ver enseguida de qué se tratan. Entonces, una señal de sonido de que respeta el rango de 20 Hz, 20 kHz, lo represento con 8 bits con valores que van desde 0 hasta 255. Aquí el error de redondeo va a ser muy importante porque la moneda más chica que voy a tener va a ser, qué sé yo, por ejemplo, un peso. Mientras que si voy aumentando la cantidad de bits, puedo tener una mejor resolución, puedo resolver mejor el valor. Entonces, el peso de un bit en 65.535 sería tener una moneda de medio centavo. Entonces, ya el valor de representación es mucho más grande y puedo llegar a reconstituir con mucho más detalle la señal analógica original. Ahora vamos a hablar de un fenómeno vinculado con el teorema de Shannon, con el tema de muestreo. La traducción de la palabra aliasing de inglés es aleación, de esa manera que parece que uno hubiera cometido un montón de errores de ortografía. Prácticamente no se utiliza la palabra castellana, sino que se utiliza el término en inglés. ¿Qué consiste el aliasing? El aliasing consiste en, lo vamos a entender en estas 4 figuras. Tenemos una señal constante, con lo cual al tomar muestra de esa señal constante se repiten y es bastante aburrido el muestreo de una señal constante. Aquí tenemos, por ejemplo, el tomar, respetando ampliamente el criterio de Nyquist. Fíjense que la frecuencia analógica es el 9% de la frecuencia de muestreo, con lo cual, dicho de otra manera, vamos a estar tomando 11 muestras por cada ciclo de señal. Aquí tenemos que la frecuencia analógica es 31% la frecuencia de muestreo, por lo cual vemos que estamos tomando 1, 2, 3, por lo menos 3 muestras por cada ciclo de la señal. Ahora, ¿qué pasa? En todos estos casos, estamos respetando el teorema de Nyquist. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no respetamos? Acá tenemos que la frecuencia de la señal analógica es muy parecida a la frecuencia de muestreo. Fíjense que estoy imaginando que tengo una señal que no tiene nada que ver con la señal original. Acá lo que estoy haciendo es cometiendo un serio error al no respetar la cantidad de muestras necesaria por cada ciclo de reloj, de señal, por cada ciclo de señal. No estoy
cumpliendo con Nyquist-Shannon de que la frecuencia de muestreo sea por lo menos el doble de la máxima frecuencia de señal que tengo, y por lo tanto, esto sería el equivalente de lo que me pasa cuando tengo un ruido eléctrico que me aparece por encima de 20 kHz al procesar audio. ¿Sí? Eso sería el ruido electromagnético de alta frecuencia, y me aparece una señal que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y lo que voy a tener que hacer es colocar un filtro analógico que en nuestro caso de audio me atenúe muy fuertemente fuera de la banda permitida, es decir, fuera de los 20 kHz. Y de esta manera, lo que hago es eliminar el ruido producido por el motor eléctrico que arrancó o por el tubo fluorescente que arrancó. Entonces, este filtro analógico que aparece aquí en la entrada es un filtro pasabajos. Ese filtro pasabajos elimina las frecuencias indeseadas y el conversor analógico a digital va a procesar las señales analógicas adecuadamente, las va a convertir, después se va a hacer el procesamiento, se pasará por el conversor digital analógico y con el filtro analógico reconstituiremos la señal. ¿Sí? De los saltitos que tenemos aquí en la salida del conversor digital analógico, reconstituimos una señal analógica. Y por ejemplo, lo que hicimos aquí fue un filtrado digital. Es muy fácil con nuestro Cortex M4 implementar un filtro digital. ¿En qué consiste el filtro digital? En bastante simple de implementar. Tenemos n muestras, donde n puede ser, por ejemplo, 128. Tenemos 128 muestras. Entro en MATLAB o en Octave, en cualquiera de los sistemas de procesamiento matemático que conocemos, y digo, tengo una biblioteca en ambos casos tengo una biblioteca de procesamiento digital de señales, y digo entonces, quiero obtener los coeficientes para un filtro eh, digital de orden 128, de frecuencia de corte de tanto, y con una atenuación fuera de banda de tanto. Entonces, me sugiere utilizar, por ejemplo, un filtro digital de tipo Chebyshev y me entrega 128 coeficientes. Entonces, tendré que multiplicar cada muestra por su correspondiente coeficiente. Entonces, la muestra más nueva por el coeficiente que me dice MATLAB u Octave que corresponden. Entonces será la muestra 127 por el coeficiente 127, más la muestra 126 por el coeficiente 126, y así sucesivamente. Y todo eso, esas 128 muestras, productos más sumas, porque tengo que ir multiplicando muestra por coeficiente y sumándoselo a las sucesivos productos muestras por coeficiente, tendré que hacer todas esas 128 sumas y productos, los tendré que hacer antes de que entre una nueva muestra. Es decir, en la ventana que tengo entre dos muestras consecutivas, tendré que hacer los 128 productos y sumas. Entonces, el hecho de muestrear, si hago el análisis espectral, termina generando una transferencia, una función transferencia que se llama sinc normalmente. Seno de x sobre x es lo que se llama la función sinc, y que esta sería su representación frecuencial. Ahora, ¿qué pasa cuando no respeto el criterio de Nyquist, el teorema de Shannon, criterio de Nyquist? Lo que va a suceder es que se me van a ir superponiendo, porque la aparición de nuevas muestras me va haciendo aparecer
desplazadas en frecuencia distintos lóbulos de tipo zinc. Entonces, cuando no respeto el criterio de Nyquist en el muestreo, se me superponen y el resultado es impredecible. Necesitaré utilizar un filtro anti-alias, un filtro que nos permita anular, eliminar las frecuencias que están por encima de la frecuencia máxima de señal que vamos a tener. Para lo cual vamos a utilizar algún filtro analógico, típicamente de tipo Butterworth, en el cual para tener una buena atenuación fuera de banda voy a tener que agregar una cantidad de polos bastante importante. Ustedes saben que el problema que nos aparece es que cuando agregamos polos, el sistema tiende a tornarse inestable. Pero bueno, es uno de los riesgos que tenemos que correr con criterio, ¿no? Entonces, el filtro del Chebyshev me va a producir, fíjense, comparemos el Butterworth con el Chebyshev. En cuanto a atenuación fuera de banda, en el Chebyshev es mucho más importante la atenuación fuera de banda en cantidad de dB por década, es mucho más importante que la que tengo en el Butterworth. Por supuesto que el precio que pago es este ripple en la banda pasante. Si este ripple significa variaciones en la ganancia en la banda pasante, en el caso del Butterworth es plano. Entonces, ¿cómo es que lo implemento? Bueno, ahora vamos a ver un poquito. Aquí tenemos la excitación con un filtro de tipo Bessel, en el cual el Bessel tiene respuesta en frecuencia plana. Entonces, reproduce bastante bien la magnitud, el pulso de excitación. Y en el caso del Chebyshev vemos que nos aparece un sobreimpulso. Entonces, Profesor, una pregunta. sí. En la diapositiva anterior, ¿Cómo hago para diseñar los filtros anti-alias que puedo llegar a necesitar colocar antes del conversor analógico a digital? Una herramienta muy, muy interesante, gratuita, es la que tenemos disponibles en el campus virtual, con el nombre justamente de diseño de filtros analógicos. Esta herramienta fue entregada hace muchos años por Texas Instruments y que nos permite muy fácilmente calcular filtros activos. Entonces, aquí tenemos varias cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de corte? Bueno, la frecuencia de corte decimos que queremos trabajar con audio, es decir, 20 kHz. Entonces digo yo, ¿qué cantidad de polos quiero tener? Por ejemplo, supongamos que quiero trabajar con 4 polos. Con 4 polos nos aparecen automáticamente, 4 polos significa, dicho en forma muy, muy coloquial, 4 polos significa 4 capacitores. Y fíjense, oh sorpresa, que los capacitores son de distintos valores. Es decir, este capacitor es de 47 picofaradios, este capacitor es de 22 picofaradios, es decir, 470 picofaradios, 120 picofaradios. Es decir que no son iguales. ¿Por qué? Porque en realidad para obtener el comportamiento deseado se ponen dos amplificadores en cascada que tengan los polos corridos para obtener de esa manera una mejor respuesta en todo el rango de frecuencias. Ahora bien, ¿qué pasa si yo digo, yo quiero tener una mejor atenuación fuera de banda? Si lo que nos aparece en verde es la atenuación y lo que nos aparece en rojo es la respuesta en fase. Y el negro es la demora de grupo, el group delay.
Entonces digo, no, en realidad me interesa tener una mejor atenuación fuera de banda. Entonces voy a probar, en lugar de Butterworth, lo que quiero es probar con un, por ejemplo, Chebyshev. Fíjense que automáticamente, es decir, volvamos a comparar, vemos que efectivamente al elegir la configuración de Chebyshev, la atenuación fuera de banda mejora muchísimo. Hay mayor pendiente, pero nos aparece un ripple. Y automáticamente me recalculó los valores de los capacitores. Entonces, también puedo elegir si yo quiero utilizar un circuito MFB o un Sallen-Key. Entonces, automáticamente me recalcula la configuración. Entonces, es muy fácil hacer el cálculo de los filtros y, por supuesto, si yo quiero trabajar ya con el valor ese que habíamos visto anteriormente, 8 polos, observen ustedes lo que pasa en la atenuación fuera de banda y en el ripple. Entonces tengo una mucho mejor atenuación fuera de banda, pero me aumentó considerablemente el ripple dentro de la banda pasante. Bien, entonces ya sabemos, tenemos idea de cómo calcular el filtro antialias y el efecto del filtro antialias es, si acá este sería el ruido que nosotros decíamos, el ruido de alta frecuencia que nos aparece, que si no tomáramos en cuenta el filtro antialias, nos aparecería en la respuesta temporal, en el muestreo, nos aparecería ese ruido. Entonces, si no utilizamos el filtro analógico, nos aparecería. Con un Chebyshev se ve ligeramente disminuido, pero con un Bessel se ve totalmente eliminado. Este sería el efecto de no tener ningún filtro anti-alias, lo que nos produciría algún ruido electromagnético fuera del campo previsto. Entonces, ¿cuál es el significado de lo que se llama LSB? Que significa Least Significant Bit. Least escrito como L-E-A-S-T, bit menos significativo. El peso del bit menos significativo es la tensión de plena escala dividido 2 a la n, donde n es la cantidad de bits. Entonces, si yo tengo 16 bits y la tensión de plena escala es de 5 volts, el bit menos significativo va a ser 5 volts dividido 65.536, es decir, 76,2 microvolts. Ahora bien, si yo pienso en que existe un conversor analógico a digital de 24 bits, significaría 24 bits dividido 2 a la 24, significaría este valor dividido 256. ¿Por qué 256? Porque sería dividido 2 a la octava. Es decir, 2 a la 24 es 2 a la 16 por 2 a la octava. Entonces, dividido 2 a la octava, 256, me daría más o menos, en números redondos, un cuarto de microvolt. Entonces, un cuarto de microvolt o un tercio de microvolt significan 300 nanovolt. Con lo cual, es muy difícil de que no me aparezca una mosca volando y me induzca 300 nanovolt. Con lo cual, si yo tengo un conversor analógico a digital de 24 bits, el bit menos significativo va a tener muy poco significado porque el ruido térmico de los componentes va a ser mayor a 300 nanovolts. Entonces, ese bit menos significativo va a ser totalmente inestable. No tiene sentido. Entonces, el bit menos significativo me está indicando el peso, me está indicando la resolución que puedo llegar. ¿Cuál es la moneda más chica que yo voy a poder utilizar para el pago? Y por lo tanto, el redondeo que voy a llegar a estar generando. Dos conceptos que ustedes seguramente lo vieron
en mediciones, la exactitud y precisión. Si exactitud significa cuán cerca puedo llegar a estar yo del centro del blanco. ¿Sí? Aquí lo que yo estoy viendo es que voy a tener un conjunto de balazos que están separados entre sí y a su vez alejados del centro. Es decir, no tengo precisión porque estoy tirando separados uno de los otros y estoy alejado del blanco. Es decir, que no es ni preciso ni exacto. Aquí lo que estamos viendo es que estoy cerca del blanco, pero sin precisión. Acá voy a tener precisión, pero no voy a tener exactitud. Y este es el objetivo el cual yo tengo que lograr. Repetición, es decir, que tenga precisión y que esté dando en el blanco. Este es nuestro objetivo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta?